Y Boriboya y Bocheche, como todos sabemos, la transmisión oral es importantísima. Siempre que comenzamos en la regla de 8, especialmente, nos convertimos en unos loros que repetimos y repetimos. Todos pasamos por eso, yo pasé por eso. Bastante tiempo pasé por eso. ¿Qué es esto? Hijo, esos son los pachanes. Pachanes de Edgun. ¿Y para qué se utilizan, padrino? Para llamar a Edgun. Es el transmisor de Edgun. Ok, padrino. ¿Y cómo se confecciona eso? Bueno, más adelante te explico. Después te vas consiguiendo, padrino. Ese güey, ese es Atori. ¿Para qué es eso, padrino? El güey Atori es especialmente para Ego. Y así sucesivamente. Y seguimos repitiendo y no está mal porque de una manera tenemos que aprender. Sin embargo, te voy a enseñar los verdaderos términos o digamos el porqué de los pachanes. El porqué Eguatori, que realmente es Egue que quere, lo llamamos Eguatori. Y por qué su gran relación con Egun. Soy Carlos Pérez, Holo Patalao Chanicú, Agüenero Miroso Fun y Fachebi Omo. Los pachanes de Ekun, a lo largo de la historia, en la regla de 8, lo conocemos como los transmisores de Ekun, la forma de llamar a los Ekun. Esto queda plasmado en el Odun Barajuani. Pero es importante destacar que para poder explicártelo todo y que sea entendible, tengo que pasar por varios procesos. Por ende, al final del video, al intermediario del video, todo lo que se diga va a ser importante. Como transmisor, se utilizó en el Odun Barajuani, como ya te dije. Ahora bien, la idea fundamental de los pachanes de Egun está en su conformación. Dicha conformación la vamos a conseguir en el mismo Odun o Barajuani o en tratados de Egun, tratados de oro. Sin embargo, hay muchas formas de preparar los pachanes de Egun. Ellos principalmente están compuestos por 9 palos. No son cualquier igui, es decir, no pertenece a cualquier árbol, a cualquier mata. Sin embargo, en otra literatura vas a conseguir que puede ser de mar Pacífico, de rascabarriga, de yagrumo, de distintos tipos de mata. Ahora, la realidad está que el mar Pacífico está presente, pero presente con el nombre de Egue Atori, porque realmente lo que se utilizan son 9 de Atori, o por lo menos Atori. Vamos a dejar a un lado la cantidad de 9, pero sí tiene que ser de Atori. Aquí es donde viene la transformación, porque conocemos como Egue Atori al mar Pacífico. Realmente el mar Pacífico no es Egue Atori. El mar Pacífico es Egue que queré. ¿Por qué se utilizó el mar Pacífico? Porque lamentándolo mucho, el Igui de Atori o el Egue Atori, el palo de Atori o la mata de Atori, no se consigue o no es sencillo conseguirlo. En el occidente es muy difícil conseguirlo. Y hubo aquella transformación y adaptación de la regla de 8 para poder suplantar este tipo de hierba, es decir, el Egue Atori por el mar Pacífico. Y de allí es donde vas a conseguir que los pachanes realmente llevan 9 palos de Atori. Pero Barajuani nos indica en su pataquí o en su historia que este fue utilizado para llamar a los reyes de Egun, los 9 reyes de Egun. Oturanico, Oyekumeyi, Ofumeyi, tenemos a Oragun, Obefun, Ogundafun, Barajuani, Ogunda Biode y de Tellero. Estos son representados en determinado momento como los 9 reyes de Egun. Pero ¿cómo lo cuenta la historia? La historia cuenta que el Oba o Coloche, o también conocido en otra literatura o Coloso Alafín, que es el Agwo de Oyo, en determinado momento vio que sus tierras estaban pasando por un proceso negativo, los Osorbo lo estaban atacando. Cuando adivinó Ifá, se recomendó llamar a los 9 reyes de Egun, estas espiritualidades de Egun, para que lo ayudara a salvar o evitar todo lo que estaba sucediendo en el pueblo. Para ello se le dio ciertas instrucciones, entre esas preparar los pachanes con los 9 Atori. Vuelvo y repito, vas a conseguir 9 Atori, 3 de Atori, 3 de Racabarriga y
y diferentes tipos de Igui, pero ya vamos para allá. Para ello hizo su ceremonial, acudiendo al pie de Changó, acudiendo al pie con ayuda de Ogún, se internó en el monte, en una mata de plátano, y bueno, y así sucesivamente ceremonial de la preparación del pachán. Ahora, esta preparación del pachán la vas a conseguir en este oddo. Ahí no hay problema, hay varias vertientes, ¿no? Cualquiera te sirve, no te voy a decir que una es mejor que la otra, sí lleva su proceso, lleva su llamada, lleva la forma como se va a utilizar. De hecho, una vez que está consagrado, la forma como lo llamó fue marcando con la raspadura del Igui, marcó los 9 reyes e hizo el llamado, golpeando el piso sobre los Odun. Y así llegaron los 9 reyes de Egun y ayudaron a la estabilidad del pueblo de Oyo. Esa es la historia que vas a conseguir básicamente en Obarajuan. Dejando claro para nosotros en la regla de Ocha que los pachanes son un elemento importantísimo en el trabajo de Egun. De hecho, tan importante que con ello es que se logra llamar no solo a los 9 reyes de Egun, sino a los Egun, para que vengan a ayudarte, para que vengan a darte estabilidad. Esta situación la vemos reflejada cuando incluso se hace la carnera. La forma de llamar a los Egun en una esquina, el que sabe de la carnera, se llaman con los pachanes, y esos pachanes luego se colocan en la tinaja, que es donde va a comer, ¿ok? Y se le da de comer a los pachanes otra vez, y esa es como aquella antena que queda mandando la información o haciendo de llamada a todas estas espiritualidades. Ahora, ¿los pachanes los vamos a conseguir solamente en los barajuanes? No. Hay muchos Odun Difa donde sale reflejado el trabajo de los pachanes, ya que tenemos también en el Odun Oturazá el trabajo que se hizo para la consagración del agua de la tierra Yeregún, donde se utiliza también los pachanes, y estos incluso tienen unas instrucciones de conformación, y todos los palos son distintos, o quisieron decir en la traducción, o quisieron decir en la explicación del Odun, que se puede utilizar cualquiera otro Igui. Tenemos que buscar las raíces. Las raíces son el porqué de la Torí, que tiene que ver con Pachán, y por qué esto simboliza Egun. Y allí es donde dentro de las investigaciones se consigue y se puede constatar que los pachanes no fueron más que la adaptación del culto de Egungun. Recuerden que a nosotros en la regla de Ocha el culto de Egungun nunca nos llegó, o si nos llegó no lo conocimos. Este culto de Egungun tiene una serie de elementos y una serie de procesos importantísimos. Asumo yo que cuando entra el Pachán, quien lo practica o quien lo utiliza sí tenía el conocimiento del culto de Egungun. Y cuando trata de hacer las adaptaciones, es donde se consigue una barrera, y esa barrera no es más que no se consigue el Atorí. Esto hablando en Cuba. Como también asumo que el primero que utilizó el Pachán o que dio cabida al Pachán dentro del culto de Egu, esto lo estoy asumiendo, su Odun o perteneció yo por todas las explicaciones que dan, y su Odun de Ifá era Obarajuani. ¿El por qué lo digo? Porque cuando vamos a las raíces de Atorí, del Egue Atorí, de los pachanes, nos trasladamos al Odun que existe en lo tradicional, que se llama Oyekun Ogunda. Entonces, ¿cómo se relaciona? Sencillo. En Oyekun Ogunda existe una historia, de hecho existen 2 historias, relacionado con la práctica del Pachán, pero no se llama Pachán, se llama Isam. Isam es un icono fabricado con Igiatori, que va incluso confeccionado de la misma forma que nosotros confeccionamos el Pachán. La diferencia es que nosotros tenemos el Pachán como un bastón para ser llamado, mientras que Isam es un icono de Egungun, parte del proceso de Egungun. ¿Cuál es el trabajo de Isam contra el Pachán? Isam contra los pachanes. Isam es el encargado de hacer la comunicación con el mundo de Egungun, que no es más que los espíritus ancestrales.
Mientras que el Pachán es el que nos logra hacer la comunicación con los espíritus y los ancestros. Isan está confesionado con Igi Atori, el verdadero Igi Atori. Entonces, partiendo del Igi Atori, ¿por qué está confesionado el Igi Atori? ¿Y por qué el Igi Atori es tan espiritual? Y su relación con el mar Pacífico, que adopta el mar Pacífico como un Egüe o un Igi espiritual, y siempre has escuchado el mar Pacífico para Egun, la flor con que se propicia a Egun, ahora lo vas a entender. Todo comienza con un personaje llamado el Egüedé. El Egüedé, antes de bajar el cielo en esa avenida, le dice a su par espiritual, que conocemos nosotros como su Enikeji, o a su Egbe, a su población que lo rodea, le informa que él va a la tierra, pero regresa rápido, que él no va a durar mucho en la tierra. Él no quiere durar mucho en la tierra, él se quiere regresar rápido. Este es el principio fundamental de la Bikú. Entonces, el Egedé, que llega al vientre de su madre y nace el Egedé, al ser consultado en su Ensentayé, es decir, en su primera consulta, lo que nosotros tenemos como Manoorula, que no es lo mismo, pero muy parecido, se le indica a la madre que debe hacer Ebo, porque el niño es muy importante para la comunidad y se va a morir, ya que él tiene las características astrales de convertirse en una Bikú. Y el Ebo que tenía que hacer era simplemente consagrarlo en todo lo que tenía que ver con Egungun para alargar su estadía en la tierra. Lo cual la familia propició a Egungun, pero no hizo más nada. Esto alivió y el niño fue creciendo, no se fue antes de tiempo. Pero había una particularidad, el niño se enfermaba y llegó un punto que ya no se paraba de la cama. Cuando fueron a buscar al abuelo que los atendió la primera vez, abro aquí paréntesis, el abuelo se llamaba Atori Pum Pum. Atori Pum Pum se llamaba el abuelo que lo atendió la primera vez, pero no lo encontraron. ¿Por qué? Porque el abuelo, cuando fueron a ver, ya que el niño estaba enfermo, ya el abuelo había muerto. Tuvieron que ir a la casa de otro babalago. Este babalago lo consulta el oráculo, lo atiende y le dice, el problema es que ustedes no hicieron las cosas completas con el niño. Al niño hay que jurarlo, al niño hay que, yo digo jurarlo, hay que consagrarlo en todo lo que tiene que ver los secretos de Egungun. El abuelo le dice a la familia, el problema es que quien lo tiene que consagrar es el abuelo que lo consultó primero, el que le entregó, el que le dio el esenta, y ese abuelo hay un secreto que él le tiene que entregar. La familia dice, el abuelo está muerto. Vayan al lugar donde él está, donde él murió, o donde él los consultó, que fue el mismo lugar donde lo enterraron, y ahí van a conseguir algo muy importante para ese pueblo. Ellos se regresan y evidentemente cuando llegan al lugar está el Egüe, una mata, Egüe Atori, una mata a la cual el pueblo le tenía mucha fe y le llamaban Egüe Atori, en herencia del Aguo Atori Pum Pum. Cuando deciden investigar más, se le recomienda que esta vez hicieran toda la ceremonia, pero que era importante que dentro de la ceremonia se consagrara Isan. Isan se consagra, este icono se consagra con Igi Atori. Y ese Igi Atori que vas a utilizar, ese palo que vas a utilizar va a ser el palo que creció en la tumba del Aguo Atori Pom Pom. Y así lo hicieron. Utilizaron los palos de Atori, lo consagraron, lo consagraron, hicieron su festividad como se hace en Egungun, como se hace en África, y fue la forma como el niño pudo crecer sin ningún problema en su vida. Como podemos ver en la historia, la conformación de este Isan no es más para nosotros que la conformación, o fue lo que nos llegó, o la coleta que nos pudo llegar sobre la conformación del Pachán y el por qué se utiliza Igi Atori. El Igi Atori a partir de ese momento es conocido en la historia de Egungun
como el más importante, uno de los más importantes Igi, palo, para lo que tiene que ver venerar a Egungun. De hecho, sus ramas son utilizadas para limpiar el cuerpo de las personas en las festividades, porque la idea era esa también, que se limpiaran todos el cuerpo, se pegaran con eso y se limpiaran el cuerpo, se pegaran, era que se tocaran. De hecho, eso tiene su íyere, eso tiene su íyere importantísimo dentro de esa limpieza. Y san güere atori, güere ale y kuni le llevó. Y san güere atori, güere aole bobo llegó ni le llevó. Ese es el íyere o el suyere, como le decimos nosotros en la regla de ocha, que utilizan cuando se utiliza el atori en el camino de Izán, en el camino del camino de Izán, de esta iconografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando fueron a replicar Izán, que no lo puede hacer nadie sino los que practican o los que tienen la consagración o practican en la tradicional el Egungun, no pudieron replicarlo por los elementos que se necesitaban, y entre ellos, como ya se lo dije, es el atori. Pero sin embargo, buscaron la manera, o se buscó la forma de replicar esto para utilizarlo llamando a Egun. Ahí es donde empezaron a buscar el Egweatori, y uno de los más parecidos fue el Mar Pacífico. Y se utilizó como pacham, mas no como ícono. Pero este pacham pasa por un proceso que en determinado momento se convierte en el que utilizamos para llamar las espiritualidades de Egun. Más importante que cualquier elemento para llamar las espiritualidades de Egun. Ahora, tú me dirás, perfecto, tenemos el Atori. Esa es la historia de Atori, de Agua Atori Pom Pom. Por eso es el Atori, por eso el Egwe se llama Atori, y por eso el Egwe Atori es tan espiritual. Y tiene que ver con Egun. Y ya me hablaste de Izán. Pero entonces, Izán, ¿quién es? En el mismo Odun se consigue otra historia que habla de la importancia de Izán. Y si vemos esta historia, se parece mucho a la historia donde habla la importancia del Pacham dentro de Obarajuani. Porque esta historia se trata de dos pueblos que están pasando por un proceso muy difícil. Ellos vivían tranquilos, ellos vivían normal, vivían bien, hasta que los ayagunes y los osobos, las cosas negativas, empezaron a atacarlos. En vista de esto, fueron al oráculo de Ifá y se les recomendó a través del Odu que buscaran la forma de propiciarle a Egun, de celebrarle a Egun, pero sobre todo que se le celebrara a Egun, es decir, a Egungun, y utilizaran y confesionaran a Izán, a esta iconografía que lleva los palos de Atori. Pero aparte, todo el mundo, mientras tuviese la festividad, estuviese pegándose unos a otros con ramitas de Atori, es decir, con ramitas de Atori, para que se aleje todo lo negativo. Ellos hicieron la festividad, pero lamentándolo mucho, no la hicieron completa. Las cosas negativas se fueron, pero luego vinieron con mayor fuerza. Al venir con mayor fuerza, fueron otra vez por adivinación y se le dijo, hagan las cosas completas. Que Egungun, es decir, aquellos trajes que ustedes ven, bailen en una mano con Izán, con su traje puesto y con una mano con Izán, y mientras está bailando Egungun, todo el mundo debe ir golpeándose con el palo de Atori. Esta vez se lo hicieron como era, y así es como pudo los dos pueblos conseguir la paz y la tranquilidad. Entonces, la explicación de Pachán puede venir de un extracto oral que se saca de estos Odu. Pero está mal que Pachán se utilice para Egun, no está mal. Totalmente correcto. Para nosotros no es Izán, porque decirte que es Izán es un engaño. Que para la palabra Pachán e Izán podría ser una de las confusiones orales. Sin embargo, no tengo bases para decir eso.
Pero el Pachán tiene esa misma función. La llamada de las espirituales o la consagración o la llamada de estas espirituales para la consagración o para el esbo que vayas a hacer. Pero además de eso, para alejar todo lo negativo que está azotando el inlé o azotando tu comunidad. Ahora que te presento el Eguatori y te digo que el Mar Pacífico no es Eguatori, pero terminó siendo el utilizado como Eguatori, puedes entender cuando veas un ceremonial, cuando vayas a una llamada, cuando vayas a una carnera, cuando vayas a Egun, cuando veas este elemento, el elemento del Pachán, puedes entender que ese elemento o esa herramienta que vemos tiene una connotación muy, muy profunda que viene de raíces tradicionales, que de una manera u otra la replicamos. Entonces ahora me entiendes y me explico cuando te digo, sí, van a haber tratados que te digan 3 de tamarindo, 3 de rascabarriga, 3 de Mar Pacífico, vas a ver otro que te va a decir 1 de cada uno de estos, vas a ver otro que te quiere decir 3. Si decimos que Eguatori es el Mar Pacífico, entonces los 9 deberían ser de Mar Pacífico. Si fue la relación entre los dos Egüe o entre las dos matas fue la que tomaron, deberían ser todos de Mar Pacífico. Pero decirte que está mal que sean 3 de este, 2 de este, uno lo consagra de uno de este, uno de este, uno de este. No, porque indistintamente es el fondo más que la forma, ya que la forma no la vamos a alcanzar. Al menos que logres conseguir el Atori y sin embargo debe ser entregado como personas consagradas en el culto de Gungu. Así que mientras tanto, nosotros vamos a tener los pachanes y créanme que funcionó y seguirán funcionando. No con la connotación para lo cual realmente viene este tipo de consagración. No con esa connotación, pero sí con ese camino espiritual. Entonces ahora logras entender por qué el Atori, que quiere, es visto como un Egüe de Egun, un Egüe espiritual. La flor se le coloca a Egun porque su semejante, o mejor dicho, su original, pertenece a Eguatori y con ese es que se propicia muchos ceremoniales dentro de Egungun. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte y darle like si te gustó, que con eso es que me apoyas. Y boriboya, y bocheche.